Ministerio TIC. Convergencia nace para un septiembre de 1983, un septiembre. En ese tiempo yo era crítico de cine, así que yo me relacioné fundamentalmente con todo lo que fue el mundo del cine que había aquí, y los habitantes creadores realmente de Convergencia fue la gente de cine. Alejandro Borrero, Bayolo, Ospina. Y Sandro Romero iba más que los otros dos. Oscar Campo, Rodrigo Vidal. Estaba Lina Leap, estaba Alida Leap también, la hermana de Lina. Ramiro Arbeláez, que era el director de la Cinemateca y después uno de los creadores de Rostros y Rastros. Ricardo Duque, que fue el que hizo el diseño de la disposición espacial. Era muy bonito, era un bar que le paró bolas a que había murales en las paredes, había obras de artistas que estaban ahí. Usted veía una foto de Fernel Franco y Fernel Franco estaba por ahí. Usted veía cuadros de Ever Astudillo y Ever Astudillo era cliente, o sea, Oscar iba y Oscar estaba ahí, o sea, era una cosa muy bonita. El concepto de Convergencia estéticamente era muy bonito, era un bar distinto a los bares de Cali. Mayolo vivía a 3 cuadras, yo vivía a 3 cuadras, Poncho a 4, no sé qué, y empezamos a ir a ese sitio y todo el mundo empezó a llegar a ese lugar. Era de verdad que era, lo que digo yo, era un oasis. Y tiene la fortuna de recoger los intelectuales, los escritores, los cineastas y hacer una fusión más atrevida de un bar donde se iba a poner la salsa de siempre. Iba a sonar Richie Ray, Gran Combo, pero se atrevían a colocar rock, porque al final toda esta gente que mueve la literatura, los intelectuales, habían viajado, entonces conocían el rock, el jazz y la salsa, y el gran acierto de Convergencia yo creo que fue esa, haber acogido ese gremio que no era fácil, un gremio esotérico, un gremio de intelectuales muy complejo, y los acogió y yo creo que duró 10 años, una época dorada muy, muy valiosa para la ciudad. Llegó un momento, un punto donde encontramos un lugar en el norte de Cali, en una calle angosta, que atravesaba una calle por donde nadie pasaba, por donde nadie se le hubiera ocurrido caminar ni pasar en su carro. Y había un sitio en un local completamente anónimo. Aquí quedaba Convergencia. Por supuesto, esto es un cambio absoluto, ¿no? No tiene nada que ver. Más aún, no había esa rampa, sino que había una parte plana. Estaban unas matas. Aquí se hacían muchachos jóvenes. Compraban el trago enseguida porque aquí vendían licor. Tomaban acá y entraban a bailar en algún momento allá. Aquí estaba el aviso. De aquí hasta acá.
y con el diseño del maestro Óscar Muñoz, que era el diseño de lo que fue tomado como un aviso. Mirando ya retrospectivamente, puedo decir de que la palabra convergencia, que nació casualmente porque el poeta Fabio Farías le colocó a ese sitio y de allí nació, en realidad representa toda una convergencia del mundo que Cali vivía en ese momento, porque habían distintos mundos en los años 80, que fue cuando nace Convergencia. Uno de esos mundos es el que recrea Convergencia, que es un mundo alejado de esa turbulencia del dinero de esa época. Era un grupo humano que no iba a otras partes, ¿sí? Porque no encontraba afinidad con el mundo que Cali también estaba viviendo en ese momento. Uno de los cambios más visibles es el del espacio urbano. Cali ha duplicado su tamaño en el plazo de 15 años. Paradójicamente, es el mismo tiempo que tardó el Estado para construir el nuevo Palacio de Justicia. Pues eso otro que estaba pasando, pues estaba pasando como a las espaldas, ¿no? Como allá, ¿sí? Y estaba transformando la ciudad, ¿sí? Pero uno no se estaba dando cuenta. Los narcotraficantes estaban en los lugares del sur, en los lugares en La Manzana, en la Bilboqué. Sí, realmente nosotros tuvimos la fortuna en el momento en que viene ese boom del narcotráfico y las discotecas y las orquestas y el derroche. Las marcas de los carros, uno sí veía pues cosas como pues esas mansiones de pronto, esos edificios, esas cosas. Es decir, quien llegaba acá veía como un paraíso artificioso también, creado por la exuberancia del dinero. Pero nosotros pues estábamos cada quien en lo nuestro, ¿no? La ciudad de pronto estaba viviendo otras turbulencias y acá vivíamos una turbulencia distinta. Una turbulencia donde no había prohibición de nada, en medio de un respeto tácito de todo lo que pasaba. Claro, ojalá hubieran ido los narcotraficantes, hubiéramos metido el doble del perico que metimos en esa época. Esa era la época del Betamax también. Y el mismo bar proyectaba conciertos, en algún momento pusieron fue de los primeros bares donde yo vi videos de salsa. Música de Yo de Cuba, Micaela, El Faisán, la música de Eddie Palmieri, Gitana, Lucky Like That, por ejemplo, de Pete Rodríguez, Sabré Olvidar. La música de Richie, pues Richie era parte pues de toda esa comunidad que había allí. Aunque la Fania mandaba un poco, porque pues la Fania había estado aquí, estábamos todos enloquecidos con la Fania y pues eso era como pues lo que todo el mundo quería oír. De todas maneras, Rafael y quienes manejaban la parte de la música permitían otras cosas. Se oía, por ejemplo, Joe Batán, Aretha Franklin. Inclusive hacían una especie de crossover a veces, ¿sí? Me acuerdo que uno a veces estaba oyendo
estaba oyendo salsa y de pronto le ponían un rock. She's So Cold de Rolling Stone, You Pins a Flag, todas esas canciones de Little Richard, sí, Robert Beethoven, todas esas cosas, de Chuck Berry, Tobacco Rock, no me acuerdo otra canción como esa. La misma balada americana, esas cosas de American Graffiti, de la película. Teníamos un día en el año que era rock and roll con Boogaloo. Y había unos días que eran muy dedicados al bolero. Pero sobre todo orquestados, porque no el trío. Es decir, había una cosa muy clara. Aquí no vamos a oír tríos, ni como un rayito de luna, nada de esas cosas así, sino otro tipo de bolerística, muy orquestado, todas esas orquestas mexicanas de Rafael de Paz, o podía sonar, traer acá como se trajo a Tito Cortés, para que cantara la música que lo hizo famoso y que también fue una identidad de ese momento. Todo lo que fue la creación de la Compañía Ballet de Cali, pues nació también alrededor del mundo que se movía en Convergencia, con su primera obra Barrio Ballet, que entre otras cosas gira alrededor de la salsa y que ahí me tocó la oportunidad de ayudar a la selección de esa música con el maestro Gustavo Herrera. Un ballet sobre la salsa, Cali, la capital de la salsa. Digo, bueno, ¿qué hago sobre la salsa? Era una hora bailando salsa, va a ser como aburrido. Y en la coreografía de Barrio Ballet hay una obra que se llama El Bacanísimo, un capítulo donde es tomado inspirado en Convergencia. Lo mismo que episodios de violencia que se vivían también y que pasaban desapercibidos, tal vez, que él veía en Cali y decía, no puedo entender cómo puede haber estos episodios de violencia en una ciudad que vive en medio de tanta alegría y de tanto furor, digamos, corporal, como Cali, para entender que puedan hacer de allí un acto de violencia. Yo venía con determinadas cosas preparadas, contradanza, la idea del danzón, hasta llegar hasta el son, ¿no? Y de ahí me empiezo a permear de la vida de Cali. Veo en Convergencia un señor que se llama Chucho, que en ese momento era director de una exposición muy grande que había aquí en Cali, bailando con un sombrero. Ahí surge lo que llamamos bacanísimo, ¿no? También íbamos a aprender también, a ver qué estaba pasando, a hablar con la gente, a aprender de la gente, porque allá iba gente de toda condición, iban intelectuales pues, duros como Fernando Cruz Cronfrey, como gente muy pues, de mucho nivel, y también iban estudiantes, los propios estudiantes de los profesores, iban los profesores y los estudiantes, en esa época se podía. Entonces allí encontramos gente de las artes plásticas, fundamentalmente. Por ejemplo, Óscar Jaramillo. Estaba Diego Pombo. Jean Grandi. Estaba Pedro Alcántara, estaba María La Paz Jaramillo, que también estaba en ese momento. También iba gente de teatro. Políticos, de todos los matices inclusive. Es más, allí inclusive grabamos unas escenas de una película que hizo Óscar Campo de Cuervo, sobre Germán Cuervo, en el cual yo hice 2 papeles. Sí, hice un travesti tirado en el piso y hice otro papel. Inclusive había un grupo de rock, que era un grupo era como un juego de amigos. No era una cosa muy seria, pero lo hacían bien, que era Band Aids. Band Aids fue como a musicalizar los finales, el apocalipsis, ¿no?
Entonces fue cuando empezamos a hacer ese grupo con Sandro, Eugenio, Felipe, Larry, Joseph y Karen Lamazón. Donde Sandro Romero era una de las estrellas, una de las estrellas vocales a la manera de Mick Jagger. A ver, eso ya es años 90 tal vez, ¿no? Era cuando ya pensábamos que el mundo se iba a acabar, ¿no? Porque nosotros pensábamos que nos íbamos a pasar de los 90, nosotros nunca pensamos que íbamos a llegar al 2000. Y por eso fue que empezamos a hacer el testamento, ¿no? Digo, ya no vamos a pasar del 2000. ¿Por qué? ¿Por qué creían eso? Pues porque nos estábamos dando demasiado duro, ¿no es cierto? Sí, un cabezazo de golpe puede quedar uno allí mal parqueado, weón. Entonces empezamos a hacer el testamento. Yo estuve 3 años en el plan de cerrarlo, pero yo no era capaz, porque decía yo, entonces dije, no voy a dejar que el sitio como que se vaya decayendo, ¿no? No le hacía nada para rejuvenecerlo, era lo mismo para que fuera derrumbando solito y entonces yo no tuviera que tomar la decisión de cerrarlo, sino que él se cerrara solo, porque la gente no volvía. Y además porque se estaba yendo mucha. En alguno de mis viajes de investigación que yo hacía en Nueva York, investigación entre comillas, cuando regresé ya Convergencia no existía, ¿no? Inclusive a mí yo no fui a una famosa fiesta que hubo despedida, que todo el mundo habla de esa fiesta, yo no fui a esa fiesta. Entonces yo fui después un día y ya no estaba. Fui con unos amigos un día, hicimos esa misma cosa de salir de Los Turcos para allá a pie y cuando llegamos ya no estaba. Por ejemplo, yo me acuerdo que en ese tiempo Luis Ospina, Poncho, hizo una película que llamó Adiós a Cali, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, de la destrucción misma de esa historia arquitectónica que había, sino también con otras cosas, no sé, como que se cerraba. Y simbólicamente nosotros hicimos, o el grupo, la gente que estaba acá, nos atrevimos hasta a despedir en los años 80. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas en playa sola, así soy yo, la línea recta que convirtió, porque la tuya al final. Hubo un momento en que esa vaina se caldeó de tal manera en el último día que yo me sentí como que me estaba quebrando. Y entonces yo dije, no, ¿yo cómo voy a dejar quebrar aquí? Porque veía llorando ya alguna gente en un estado emocional y entonces decidí de la barra, porque yo me hacía en la barra y salí a la calle. Allá solían a veces estar algunos muchachos y jóvenes que no entraban al sitio, sino que quedaban tomando allá y entraban a bailar, comandados por Lucho Hernández, que era el que comandaba toda la patrulla. Y me fui yo allá solo, pero entonces en algún momento dije yo, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que vivir el duelo. Yo tengo que regresar. Y volví y entré en medio de la gente que estaba bailando, como dice, con una alegría desbordante, pero digamos de dolor, evadiendo todo, y encuentro llorando al discómano, a todos los que estaban ahí llorando. Y claro, yo boté mi lágrima allí y digamos, viví el duelo momentáneo,
y lo viví. Después me fui limpiando porque era una decisión que yo había madurado a través de casi 3 años y que no había sido capaz de tomar, pero que esta vez sí me atreví a tomarla indirectamente porque me iban a cerrar el negocio. Y entonces lo cerraron y después de eso yo quedé como sano. Había hecho lo que yo estaba buscando y no me causó ningún dolor. Es decir, no tuve nostalgia de haberlo cerrado. Como decir, ay, ¿yo por qué lo cerré? Nunca. Eso sí fue grave, porque nos quedamos sin lugar, después de que teníamos un lugar. Era un lugar de amigos, de artistas, de intelectuales, de creadores, y donde se oía muy buena música y muy buena salsa. Eran los primeros sitios que mucho universitario que no era salsero se empezaba a acercar, entonces tenía un mundo de gente joven que ahora son los grandes cineastas, los profesionales, los escritores, se acercaron a estos espacios como la Taberna Latina y Convergencia. En esa época existía Martins también. Martins era pues música en inglés, obviamente, y los rockeros pues eran de ese sitio. Ese sitio tenía un carácter, pero era un carácter muy inglés, de pub inglés, ¿sí? O sea, era como traer una cosa de allá y ponerla aquí, pero esto no, esto tenía diseño, o sea, tenía un carácter propio. El descubrimiento fue, no sé si fue a nivel de conocer a Rafael o porque realmente era el sitio, no sé, mejor dicho, eso tuvo una energía, una atracción y una forma de que nos hizo llegar allí y ahí empezamos a ir todos, ahí empezamos a converger. Era como el sello del triunfo de la cultura popular en Cali, pero vivida por los rebeldes de clases sociales que no se habían levantado exactamente en el barrio. Si tú quieres te perdono, pero deja de pecar. No te has muerto y como una Magdalena, confiésate, aprende a amar. No te has muerto, solo así te salvarás, pues yo como un chacal. No te has muerto, seguiré por mi camino, cantando, riendo siempre, y así yo sabré olvidar, mujer. Si yo sabré olvidar, ay, 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 sabré olvidar, mujer. Si yo sabré olvidar, ay, 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 sabré olvidar, mujer. Sabré olvidar. Ministerio TIC,